este es el panel de la fiscalización. Sabemos, cuando llega un desastre, la principal respuesta del gobierno por los últimos años ha sido la dependencia de los fondos federales. Habrá en algún momento gente que se ha atrevido a decir que qué bueno que viene un desastre porque vienen fondos federales después. Como resultado de los últimos desastres que han ocurrido desde el 2017, Puerto Rico le han asignado sobre $20,000 millones en fondos para atención a desastres específicamente. Eso es un número grande y fácil de decir, pero creo que la respuesta de la mayoría de la gente cuando lo escuchan es ¿y dónde está ese dinero? Ha pasado 8 años, ¿dónde está la reconstrucción? Y en ese escenario todavía pendiente tenemos un nuevo panorama. Tenemos indicaciones concretas y claras del gobierno federal de que ese sistema no va a existir. Y lo que viene tal vez no está del todo claro, pero no va a ser lo que ya conocemos. Y en esa coyuntura tenemos que enfrentarnos a una realidad que tenemos una recuperación inconclusa y una realidad también muy latente que es enteramente posible que tengamos que vivir en el futuro cercano otro evento climático que provoque un desastre. Y para tener esa conversación nos acompañan hoy 4 panelistas que han recorrido gran parte de este camino con nosotras y con muchas otras personas en Estados Unidos y con nosotros aquí en Puerto Rico. Y vamos por favor a darle la bienvenida, empezar de mi mano aquí izquierda, Madison Blum, la directora del proyecto de recuperación de desastres y la justa en Texas Appleseed. Su trabajo se centra en garantizar medidas para familias y comunidades históricamente excluidas en los programas federales de recuperación de desastres, así como en cuestionamientos más amplios de vivienda justa y derechos civiles. Seguido tenemos a Megan, que es analista de recuperación y vivienda para la Coalición de Recuperación de Vivienda por Desastre de National Low-Income Housing Coalition. Junto a ella, el director de ese programa del director de desastre, Noah Patton. Finalmente, por final de la mesa, tenemos a Iseima Ferrer, que es la fundadora y directora ejecutiva de Sembrando Sentido, una organización líder en materia de buen gobierno y anticorrupción en Puerto Rico. Obviamente, bueno, ninguna de estas presentaciones les hacen justicia a la carrera de las compañeras y pueden ver sus detalles biográficos en nuestra página para el encuentro. Creo que la primera pregunta es obligatoria. ¿Dónde estamos en este proceso de recuperación? ¿Cómo se ve la recuperación en Puerto Rico y a nivel nacional por regiones de Estados Unidos en ese contexto en 2025? Vale, ¿podemos empezar contigo? Este panel es en Spanish, por favor. Lo siento, no habla español, and thank you for accommodating me and making it possible for me to be in this space. I appreciate it. I think disaster recovery looks pretty bad across the country. It's not good, for sure. We have a lot of disasters in Texas, and we are still struggling. There is still money unspent. There are still blue tarps on roofs from Hurricane Harvey in 2017. And I think we have some of the same questions about where the money is and how was it spent, and was it spent appropriately. I think I can talk a little bit about, we had a disaster in July in Texas. There was flash flooding in the Texas Hill Country, which had a very high death toll. It swept away, including some children who were at summer camp. So it was very tragic. But it is, it's the first presidentially declared disaster we've had in Texas. I'm sorry, the second. The first was flooding in the Rio Grande Valley, which is on the Texas border with Mexico, a heavily Hispanic Latino population. That disaster took over a month to get a federal declaration. This disaster in the Hill Country
was almost immediate within a day or two. I mean, there was a lot of publicity and people died. But this is the fastest declaration the administration has made. Bar none. It is taking weeks and sometimes months for the president to approve a disaster declaration, which activates FEMA, which activates the programs that can provide help for people. So I think the one thing, we know that FEMA is not showing up at the same time or in the same way as it was pre-2025. Even though Texas got a very fast declaration, there were a much lower number of FEMA employees deployed to Texas than we would have expected. I will let Noah and Megan talk more about some of the federal policies at issue. But one of them is that the Secretary of Homeland Security has to personally approve contracts over $100,000. They didn't deploy search and rescue to Texas for 3 days. The head of FEMA Search and Rescue resigned over it. They had let the contracts with the call centers lapse. So people were calling and FEMA was not answering the phone for 3 days after this disaster. FEMA has canceled door-to-door canvassing, where they go and tell people FEMA help is available, help them access the application. So one of the things Texas Appleseed does is look at the FEMA individual assistance data that FEMA publishes. And we are seeing a couple of things that really concern us. One is, FEMA is weird. You register for assistance, and then FEMA decides, are we even going to process your application? Are we going to process it for housing? Are we going to process it for this? And usually, pretty much everyone gets referred for individual assistance, so they process the application. In one county, which is one of the most affected counties, they're not referring applications for individual assistance. So they're only processing about 40% of the applications coming in, which means, people are just in limbo. We don't know why. We just have this data. We're trying to find out. We are seeing, I would not say the FEMA eligibility rates are out of line. I mean, they're always too low. We are seeing many of the same issues with proving ownership that I know young in Puerto Rico have been through it on, even though FEMA has changed those rules. The other thing we are seeing in the data is, who is applying for FEMA, and of the people applying for FEMA, the majority of them are lower income. This is an area with a lot of elderly households, and these are areas where people do not have insurance, homeowners or flood insurance. So, FEMA won't pay to rebuild your house. So we are seeing a lot of people who, if there is no subsequent federal assistance, are going to be in real trouble. And I am not optimistic that there is going to be a community development block grant for disaster recovery for this disaster. It's a relatively small disaster. And even after the Lahaina wildfires, Congress took over a year to appropriate money, and that was only after a major regional disaster in Hurricane Helene. So we are very worried about what happens if there is no permanent housing rebuilding money. I will say two more things and then I will stop, I promise. The other thing we are seeing that we are very concerned about is that we are seeing the Oath Keepers, who are a white supremacist organization, showing up and giving people money and organizing in the wake of this disaster. I don't think FEMA does a great job, but it concerns, when FEMA fails, when the government fails, it's giving an opportunity to some really bad people to come in and say, government failed you, we'll help you out. The other thing that we are trying
trying to talk to people about with the threats to FEMA is that, you know, Texas really thinks highly of its emergency management division. It's, you know, they are sort of above criticism. But no one is talking about the fact that FEMA funds that agency. You know, $2 billion of their budget is federal money, less than $70 million is state money. FEMA funds local emergency management. FEMA funds the volunteer firefighters who are doing search and rescue. So one of the things that we are trying to talk about when we talk about this storm is, if FEMA goes away, so does the state's capacity, unless the state is willing to pay billions of dollars a year for that capacity, and Texas does not care to pay for public services as a general rule. I'm gonna start, and because Megan is my handler, she will fill in all the gaps that I leave. So she's the other part of my brain. Thinking about FEMA, I like what was said in the last panel about the blue roofs are still there, they're just covered with leaves. Because I think that is what disaster recovery looks like moving forward right now, is that it is just enough to get a blue tarp on the roof. And I think that's the plan of the current administration moving forward, unfortunately. I'd say that, you know, the administration so initially the administration, you know, the new administration came in and they're like, we're getting rid of FEMA. We're gonna get rid of it, and we'll just give little block grants to states when they have big disasters, and that'll be that. And then because they don't want the liability for that, and they don't want to have to handle any of those things. But as kind of expected, the first disaster, they were like, oh wait, we probably should have a disaster agency that responds. And I would like to say with the caveat, you know, FEMA, you know, when we're talking about like, oh, like woe is us, they're trying to dismantle FEMA, you know, if there's one agency that probably deserves to be dismantled, it is FEMA. Because they have historically not done a very good job at all. However, we still need them to exist. Because, you know, we will find worse, you know, we will discover new ways of doing this even worse without FEMA there. So I don't want to make it sound like we're, you know, saying that they did a great job and they've been doing a great job, but we need them there, and we need them to do better and be better. And so that's why it was good to see, you know, after the Texas floods, the administration really changed their language around this to be like, well, by get rid of FEMA, we meant improve it and make it better. However, I think, you know, and that's a good thing, but I think what we're seeing a lot of right now is the Department of Homeland Security, of which FEMA is part, really exercising really, you know, unrestrained power over FEMA. So before it would be like the FEMA administrator would go and make all the press statements and say all these things, and right now, the acting FEMA administrator does not do that. It is the DHS secretary that does all of that. So she is taken over, you know, kind of running FEMA, like she needs to approve any expenditure over $100,000 that FEMA makes. So this is her show that she is running, which is bad because she runs DHS, and that's not a very nice organization at all, to say it lightly, I guess. And FEMA came into this with, you know, significant staffing shortages. I think, you know, by the end of last year, they were down 35% of staff. So they had a huge gap, and all of those staffers left or have been driven out of the agency. You know, they're requiring all headquarters staff to deploy directly to disasters for at least 90 days throughout the year, which sounds good, but we need those people to be in the headquarters doing their headquarters job and not out in the field. And so making them do that further makes it more difficult for FEMA to do its job.
the FEMA reservist positions are being paused, and that's the majority of FEMA's workplace. So their contracts are not getting renewed. The call centers are not getting rehired for folks. It's just not going to be very good. And so the administration is kind of setting the agency up for failure. And then will blame them when they do fail, and then use that as an excuse to even more take money from FEMA, take money from disaster response and recovery for building horrible detention camps in swampy areas of the continental United States. And so that's a significant issue there, and that's I think what we're looking at in terms of what disaster recovery will look like in the short term. There are solutions. Right now, I think it just passed, actually, the House Transportation and Infrastructure Committee. There's a FEMA, it's called the FEMA Act, and that would actually create an independent FEMA outside of DHS. So it would be its own independent agency, and think about how easy it would be to kick around that agency if it was just like solo. We could get them to do so many things that we couldn't get them to do if they were in DHS. So that gives me a little bit of hope moving forward, and that's a bipartisan bill. Republicans and Democrats supported that. So that's a good thing going on. So there are ways to push back, and I think Megan, maybe you can talk about, in addition to kind of some of the immigration aspects that we've been looking at, maybe a little bit more about how this isn't written on the wall already. Yeah. Hi, everybody. Noah's an advocate by training. I'm a community organizer by training. And so I'm going to kind of approach things from that perspective. As Noah likes to put it, I'm a nerd and she likes to talk a lot. So let me vamp for a moment. I think I'm just going to talk a little bit about the context of this moment. And I think something important to note as we talk about all of these very horrific realities of the moment is that we really need to be balanced in protecting against these real harms and obviously grounded. We can't delude ourselves. We have to be grounded in what's actually happening. But we also need to be moving proactive solutions and strategies forward. Because I think one of the reasons we're in this position to begin with is that none of these systems were ever really built to work and actually help disaster survivors. I mentioned I was a community organizer when I was working on the ground. One of the folks I worked with after Superstorm Sandy said, I think, quote, "If I knew the system was only built for the rich, I would have never even tried to recover." And I think that's so applicable to so many different identities that we all hold. And so I think that this system wants us to be overwhelmed, it wants us to give up, and it wants us to think these really simple solutions that we've already figured out are impossible to implement. And so obviously we're gonna get into all the nerdy details and what's happening, but I think it can really be boiled down to three things, which is there's a lack of money, there's staff shortages, and there's huge programmatic gaps, which isn't really anything different than we've already been dealing with for years. And so obviously it's much worse than that, it's complicated, but I think we can take some comfort in knowing we've been here before and we know we can do this. And I forget who on the last panel said, perhaps in being marginalized disaster survivors, we're actually in the perfect position to be able to meet this impossible moment. Because we do have the solutions and we have been surviving and we can continue to do that. I also think in chaos, there lies a lot of opportunity. And that is what organizing is all about. It's lining up your people and your resources so when there is an opportunity to move forward, we're actually able to do that effectively. And so I'll talk about some solutions, maybe we'll talk about in a minute. I also wanted to build on the point about FEMA. I think we need to start thinking about institutions as a tool, but not the hill we're willing to die on. It's a tool to get people the disaster money and resources they need. But yeah, it needs significant
significant reforms. So yeah, let me talk, now that I've finished my soapbox, let me talk a little bit about the state of immigration and the intersection with FEMA and disaster recovery. So I don't have to tell you all, the fact that FEMA is under the Department of Homeland Security has always been a barrier for immigrant families to access the resources that they need. But things are obviously getting worse. One, the fact that FEMA is under DHS allows for information sharing with ICE, with the Department of Homeland Security. Survivors hear that, why would they go to FEMA for? Says it on the application. Yeah, why would FEMA, and if you couldn't hear, no one knows it, it directly says that on the application. So survivors know that, why would they approach FEMA for help? And that's, right now, the main way disaster survivors get some of that immediate help. We also have seen the rescission of the protected areas policy, and that includes immediately following a disaster, places impacted by a disaster. Again, why would you go to somebody for help if that protected areas policy no longer applies? And then we've also seen, alarmingly, the assignment of FEMA employees directly to ICE moving over. Again, that overlap, not going to lead to people actively seeking out help. And FEMA applications, similarly, have always shared that they can share this information with ICE, but previous administrations have at least said, like, we're only going to do this in very, very limited circumstances. Of course, that's still scary, but now the administration hasn't even made that, like, bare minimum statement. I think it's also important to note that the law is, like, things are rapidly changing with this. And even if the law is the law, that doesn't mean the law is going to be followed. And so we need to be monitoring things really closely, keeping in coalition with one another, and just providing oversight as this process evolves, and also saying we don't know all the answers right now, and that's why we're monitoring things. I think our approach right now is that during a disaster, everyone should know their rights, get legal support, and really understand at what point in the process documentation is legally required. So yeah, we've been working with immigrant partners to disseminate this information, and Texas Appleseed is one of those partners. But things are ongoing, and so we're happy to chat more with people about how things are evolving. Gracias. Can you hear me? Well, okay. Bueno, saludos, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, contentos de colaborar con Ayuda Legal y obviamente en este tipo de eventos aún más para reflexionar sobre el estado de la recuperación. La pregunta de Verónica comenzó en cómo se ve la recuperación. Yo creo que en síntesis no se ve, ¿verdad? Es lo que sigue pasando año tras año. Vamos evidenciando, no importa con qué administración estemos trabajando, que no avanzamos en Puerto Rico. Al principio se habló, ¿verdad?, de la importancia de fondos federales en Puerto Rico. Yo quiero traer también el contexto de Estados Unidos, hablamos del ejemplo de Texas. La realidad es que Estados Unidos, la mayoría de los estados, en promedio, su 20% de su presupuesto proviene de fondos federales y eso ha ido en aumento según la crisis climática continúa evolucionando. O sea que no somos los únicos que dependemos de fondos federales, sobre todo en momentos de respuesta a desastres, y eso continúa agudizándose. Claro que probablemente somos, si lo vemos desde diferentes métricas, somos una de las jurisdicciones donde más lentitud en el uso de los fondos, donde más trabas hay y se las han impuesto a través del tiempo, y por ende pues el no se ve, se siente de un mayor grado en el caso de Puerto Rico. Yo creo que hablamos bastante de FEMA, así que me gustaría quizás abarcar un poquito más sobre HUD y vivienda federal y cómo eso entonces se siente acá en Puerto Rico. Creo que sí es importante aclarar o añadir un punto adicional, que es el hecho de que en temas ambientales acabamos de retroceder seriamente y, por ejemplo, estándares de reconstrucción
como para evitar inundaciones, pues ya no forman parte de los requisitos principales de los proyectos que se van a aprobar en el futuro. Pero en vivienda también se han dado unas cancelaciones de salvaguardas y de condiciones bien importantes que pues ya no estamos viendo y que sabemos que la administración local tampoco se va a encargar de establecerlos o de protegerlos. Entre ellos estamos hablando de que ya no es obligatorio priorizar a las comunidades de bajos y medianos ingresos en fondos de desarrollo económico, que se eliminó la obligación de publicar datos demográficos sobre raza, género, edad, discapacidad, y esto es bien importante para uno poder evaluar el impacto de del uso de estos recursos y asegurarse que están atendiendo a los sectores más vulnerabilizados. Se eliminó el requisito de cumplir con estándares de construcción resiliente, que ya lo mencioné, y ya no es obligatorio estos comités, estos famosos comités de participación ciudadana, que aunque realmente no habían tenido mucho éxito en Puerto Rico, pues nos traían una esperanza de poder asegurar que habían espacios para que la comunidad y que las organizaciones que trabajan en la recuperación pudiesen expresarse y pudiesen presentar preocupaciones ante Vivienda Estatal sobre los fondos de vivienda federal y de recuperación y mitigación. ¿Cómo se ve esto en consecuencia? Si bien sabemos que parte del argumento es del desmantelamiento de FEMA y de simplificación de procesos, es poder avanzar, es poder agilizar. La realidad es que a la vez estamos viendo un tipo de burocracia como la cabeza de DHS teniendo que aprobar contratos por encima de los 100.000 que no van acorde con el argumento de menos burocracia y más agilidad. Lo segundo es que donde estamos priorizando cortar la burocracia es donde aseguramos proteger a los más vulnerables. Así que vamos contrario a todo lo que tiene que ver con asegurar que estos fondos aumenten la equidad, la resiliencia climática y eviten la corrupción y el mal uso de los fondos públicos, que sabemos que también en el caso de Puerto Rico pues, no deja de ser importante. En términos de qué se ve en Puerto Rico, pues sabemos que no hay mucha esperanza con lo que estamos observando en las decisiones de política pública de esta administración, que avala a veces proactivamente, a veces siendo la primera jurisdicción en decir que sí a las políticas federales, aun cuando va contrario a todo sentido de equidad y de justicia. Y esto pues se ha aplicado, o se puede observar en la manera en que se ha viabilizado precisamente eliminar condiciones en lo estatal, en lo local, que tienen que ver con protección ambiental, que tienen que ver con equidad, entre otros temas claves para una recuperación justa. Así que desgraciadamente no estamos viendo, ¿verdad?, un gobierno local que nos proteja contra estas políticas federales y sus implicaciones en Puerto Rico. Y tampoco estamos viendo mayor agilidad. Acabamos de pasar por la apertura de las escuelas, el comienzo del año escolar. Tristemente, más de 300 proyectos que se han aprobado desde hace más de 5 años, solo 3 están en una etapa avanzada de construcción. Estamos hablando de billones en mal español, solo 3. Menos del 10% de estos fondos se han desembolsado. Y la gran mayoría de los proyectos están en 0% de construcción. Así que esto da un panorama de la lentitud en la que andamos y de que por más que pues, las comunicaciones y los medios traten de comunicar que en realidad hay progreso, pues el progreso es bien mínimo. Y cuando estamos viendo sobre todo inversiones en reconstrucción, en reparaciones importantes en nuestras estructuras, realmente no se está moviendo nada más rápido. Así que ese es el resumen de lo que estamos viendo. No lo puedo dejar pasar porque Isel acaba de traer a colación la eliminación de protecciones ambientales. En estos procesos es fácil demonizar la protección ambiental, ¿verdad? Porque cuando ya hay en el público o han logrado demonizar, ¿verdad?, lo que las implicaciones de la protección ambiental significan, ¿no?, en la oposición al progreso y la oposición a los planes gubernamentales. Que en honor a la verdad también los ambientalistas fueron los que paralizaron el alligator Alcatraz que mencionaba ahorita, ¿no? Así que algo del derecho ambiental todavía queda por ahí, de reconocimiento a Art Justice que llevó ese caso, algo queda. Así que la molestia, seguimos molestando y qué bueno que podemos hacerlo. Pero regresando al desastre, tenemos a los otros desastres, porque tenemos $20.000 millones asignados en Puerto Rico. Eso
obviamente es una cantidad absurda de dinero. Ningún gobierno en Puerto Rico había recibido una cantidad semejante. Yo recuerdo cuando llegaron los fondos ARRA bajo Fortuño, que se asignaron 12.000 millones, todos pensábamos que nadie nunca iba a ver una cantidad de dinero como esa, y qué ingenuo fue eso. Pero ahora muchísimas. Pero creo que la pregunta para nosotros, ¿qué ha pasado con ese dinero? Y tal vez para ustedes más específicamente, ¿por qué es tan difícil gastar dinero? Porque yo tengo muchas ideas, ¿no? ¿Por qué es difícil gastar dinero y qué consecuencias tiene eso? Es triste, la realidad. Y sobre todo no tener respuesta, trabajando tanto para tratar de tenerlas, ¿verdad? Porque, y vamos a hablar de eso ahorita, pero el acceso a la información aquí es una gran traba con la que trabajamos todos los días y poco a poco construimos base, pero realmente es complejo. Y sobre todo en el entorno federal no se está poniendo más sencillo, se está poniendo más complicado. Yo creo que hay muchas razones a nivel federal y me imagino que profundizarán aquí los panelistas sobre eso, así que voy a ir un poquito por encima de eso y luego hablar un poco de lo que estamos viendo a nivel estatal. Obviamente sabemos que particularmente la primera administración de Donald Trump puso con la razonabilidad y la excusa, porque no podemos negar el problema de la corrupción, pero también se puede mal utilizar como una excusa para imponer y detener el progreso. En el caso de esta administración se establecieron un sinnúmero de trabas y de controles que obviamente atrasaron severamente el proceso de partida. Pero también estamos hablando de temas desde la pandemia y el hecho de que había menos personal, que se detuvieron los procesos o se convirtieron en procesos más lentos. Por la dinámica que estaba sucediendo en ese momento, el cierre del gobierno federal en diferentes ocasiones, los retos con los subrecipientes, pero sobre todo, ¿verdad? Esta decisión que tomó el gobierno local de adquirir o aprobar proyectos y sus obligaciones de fondo bajo la sección 428, ¿verdad? De la ley Safford. Y esta sección básicamente permitía mayor flexibilidad en términos de cómo utilizar los fondos, sobre todo reconociendo que regresar a utilizar los fondos como tradicionalmente se utilizan en FEMA, ¿no? Que regresar a lo que tenías antes del desastre no era viable para Puerto Rico, porque realmente pues, las condiciones ya estaban severamente precarias. Así que esta sección te permitía un poco más de flexibilidad sobre cómo utilizabas esos fondos, pero te exigía un costo fijo, ¿no? Estimados que una vez se aprobaban y que pasaban por un proceso bastante riguroso de evaluación, una vez se aprobaban ya no hay manera de cambiarlo, ¿verdad? Y entonces, si al final necesitas más fondos, pues los tienes que poner tú, los tienes que poner el Estado, los tienes que poner el gobierno local, etc. Y eso significó un atraso increíble en los procesos. En el caso, y de acuerdo con OIG, Puerto Rico se tardaba, FEMA se tardaba en obligar los fondos bajo esta sección para Puerto Rico alrededor de 1043 días. O sea, casi 3 años para obligar esos fondos por proyecto, imagínense. Esto es contrario al promedio de los estados, que estamos hablando de 415 días. O sea, más del doble, ¿verdad? Así que estamos hablando de un atraso importante en ese proceso. Y adicional a eso, el tema de los costos, ¿verdad? Sabemos que Puerto Rico ha tenido un alza en su costo de vida en todos los aspectos, bastante acelerado en los últimos años. Y yo me atrevería a decir que desde la entrada de la Junta de Control Fiscal y de los procesos de autoridad aún más, ¿verdad? Y eso sabemos que va a continuar ahora con las tarifas en Estados Unidos. Sabemos que el costo de reconstrucción va a continuar subiendo y si no se estima correctamente se corre el riesgo. Sabemos que en el caso del gobierno de Puerto Rico eso es un impedimento bien serio, porque el gobierno de Puerto Rico han desmantelado o acabado de desmantelar el gobierno de Puerto Rico y su capacidad. Así que aquí también estamos hablando de una dependencia creciente en contratistas que estiman mucho de este trabajo de reconstrucción y reparación y que muchas veces no lo estiman ni lo diseñan correctamente. Así que las consecuencias de eso a largo plazo, 3 años después,
complican la viabilidad del gobierno local de poder implementar. Por eso muchas veces vemos que el gobierno tenía una obligación o tenía un promedio de fondos que se iban a destinar para 40 escuelas y ahora estamos hablando de 10. ¿Verdad? Tiene mucho que ver con cómo se está construyendo y diseñando esto y cómo va cambiando a través del tiempo, y mientras más nos atrasamos en estos procesos, pues más cambios se van a dar, lógicamente. En el caso, ¿verdad?, mirando el gobierno de Puerto Rico, adicional a esta traba particular, la realidad es que nosotros evaluamos los procesos de contratación pública en el proceso de reconstrucción, mirando particularmente los fondos de vivienda. En ese momento más enfocados en DR, en Disaster Recovery, porque eran los que ya se estaban obligando y utilizando, todavía mitigación estaba en sus primeras etapas para el 2021. Y cuando analizamos los procesos de contratación, pues también pudimos visibilizar las trabas y los procesos burocráticos del gobierno de Puerto Rico que también perjudican seriamente el proceso de reconstrucción. Entre ellos pudimos identificar que en promedio, solo la evaluación de las propuestas, ¿verdad?, después de una licitación, una subasta, un RFP, solo la evaluación de propuestas tomaba más de 6 meses. Y si tenías un proceso de RFQ, que es básicamente como un primer filtro, ya estábamos hablando de más de un año de atrasos, ¿verdad?, solo en la evaluación de las propuestas. En promedio se estimaba, el promedio de días de atraso entre el estimado de la ejecución de un contrato y su comienzo real era más de 214 días. Y dentro de las 100 licitaciones que pudimos observar, 101 para ser exactos, casi 11% se habían cancelado. Esto nuevamente tiene mucho que ver con las capacidades de diseñar una buena propuesta, un buen diseño para el proceso de licitación, y de asegurar una divulgación que traiga buenos proponentes. En el caso de Puerto Rico también observamos que menos de 4 postores se presentaban por licitación, y la gran mayoría de estos postores son de Estados Unidos, ¿verdad?, son del mainland. Y esto significa que en aquel momento estamos hablando que 63% de los fondos de estos contratos se estaban obligando a contratistas basados en Estados Unidos, muchos que también tienen unos records muy cuestionables en Estados Unidos. Estamos hablando de Tetra Tech, de ICON, de ICF, contratistas que o se les ha cancelado contratos por incumplimiento en otros estados como Luisiana, hasta temas de fraude, donde han tenido que pagar más de 50 millones a nivel federal para poder llegar a un acuerdo sobre prácticas fraudulentas. Así que esto no alienta mucho, ¿verdad?, porque también vuelve a presentar una dinámica en donde nuestro gobierno estatal tampoco está buscando mejores soluciones, más ágiles y que realmente protejan los recursos y aseguren que están atendiendo a las audiencias priorizadas. Y bueno, adicional a eso, dependiendo de qué programa estamos hablando, pues también hay otras trabas adicionales, como el programa de R3, de reconstrucción, reparación y ubicación, ¿verdad? Pues la escasez del inventario es un problema que ha perjudicado la capacidad de reubicar, pero también la indisposición de ser flexible y buscar soluciones, como por ejemplo la rehabilitación de estorbos públicos, incluso durante administraciones como la pasada, que han estado mucho más abiertas a esa posibilidad y a la flexibilización de los requerimientos para hacerlo viable. Así que esos son ejemplos de lo que está pasando, de lo que vemos, y bueno, paso el micrófono acá para hablar del contexto federal. Gracias. Yeah, I'll say, so there's a good book about this, actually. It is called, it's kind of a funny book. It's called Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland, or Why It's Amazing That Federal Programs Work at All. And then it keeps going, and that's like this being a saga of the workplace economic development. But it's very good. It's a funny book about like implementation, program implementation, if that can be said, since Megan already told everybody I'm a nerd. I think that's fine for me to say. But I'll say, talking about it, I mean, it's death by 1,000 cuts, right? These programs are so laden with
all types of bureaucracy, that each decision point becomes a point of a poor decision. You know, a poor decision could be made, inaction could be made, delay could be made, and so good programs try and minimize those sorts of decision points, where it's like, okay, what are we going to do with this money? How are we going to do it? Like that sort of thing. So you're trying to minimize that as humanly possible, as much as humanly possible, to prevent those sorts of delays, because that's where all the delays come through. So it's like if you have 100 100 choices, and you know, a 1% chance that that decision could be could end the program. You know, if you have 100 decisions, then there is going to be one decision made that will end the program. And so you're trying to minimize that, but you're also trying to protect what I call like good bureaucracy. So there's good bureaucracy, which is like requirements for like environmental protection, or reviews for civil rights, for Title VI or fair housing requirements, and a lot of people like to lump in the bad bureaucracy with the good bureaucracy, because what they're actually talking about is that they don't want oversight, and they don't want anybody to tell them, what to do. They would just like to do whatever. And so I think it's important, kind of when we're talking about, these programs are so big and they're so convoluted and things like that, that we're not also, throwing out, for lack of a better phrase, like the baby with the bathwater. We're still making sure that these funds are going out in a way that is protected, that is targeted to the folks that are most in need of assistance, and are doing so in a way that makes the community more stronger, that protects the environment, and that sort of a thing. And I think, a good and easy way to do that is by increasing citizen participation, is trying to get money to the hands of the impacted people as quickly as humanly possible so they can make the decisions. And so it is not built into this apparatus for all of the folks at, all the good folks at Vivienda to make all those decisions. It's kind of up to the disaster survivors themselves. And, I think that that's really how we kind of get at this, because I do, these sorts of delays also, the decision points of these programs also create opportunities for malicious actors like, the administration to cause delays and things like that, and to push back against getting these monies out the door and things like that. So just kind of thinking about it, I think that the delay is in the program design itself, and I think thinking about it like that with decision points and trying to minimize those decision points is a good way to think about it moving forward, in a way that much more values disaster survivors in the process and values their discretion and their input. Yeah, I think there's 2 points I would add to that, and starting from the disaster survivor's perspective. Our broken system, it just creates so many unnecessary barriers. Like, again, probably don't have to explain to all of you, there's 100 applications that ask you all the same information, there's burdensome documentation, lack of language access, a bunch of different agencies throughout the recovery process, and it's unclear when that change is happening, FEMA appeals alone. And all of those are points where people who are traumatized and just trying to survive, it's easy to give up. And I think our system is set up purposefully in such a way that incentivizes survivors to give up. When we were talking on the ground with survivors, we used to tell them to treat FEMA like a toddler trying to put on its own pants. They are not getting it right the first time. They're not getting it right the second time. Probably not the third time, but you have to keep going because they're counting on you giving up. I also think there's a fraud about a myth about fraud when it comes to disaster survivors. Instead of, innocent until proven guilty, we flip it for disaster survivors. And instead of talking about actual problems of fraud, such as contractor fraud, we target
individuals in need and trying to survive. I also think, you know, and I think you kind of spoke to this, there are other, even when a disaster is happening, there's crises people are already dealing with that increase, you know, the likelihood that they are not going to get recovered. And we have to start approaching this as like in a more holistic way, where we're also talking about the housing crisis and we're talking about environmental crises, because if you don't do that, of course people are not going to get fully recovered. And then the last thing I'll mention really quickly is I think we'd be remiss if we didn't talk about how the CDBG-DR program itself is not a permanent program at the federal level. It is not permanently authorized. And in practice, what that means is Congress at no regular interval will be like, okay, I think enough disasters have occurred that we should probably put some money into this long-term recovery program. And then that's about it. There's not a lot of oversight. It can result in significant delays in money even reaching, you know, states and territories, much less the actual people who need money to begin their long-term recovery. And as I said before, in chaos there is opportunity, and so there are solutions at the federal level, including the Reforming Disaster Recovery Act, that we have long been pushing and advocating for, and happy to talk more about that, but basically it would authorize the program speeding up the money at least getting to the state and the territory. And I think that's another big part of this. And the one thing I would add is that both on the individual level, as Megan was talking about, and on a more structural level or a large level, as I was talking about, this concern about fraud and the need to impose controls is rooted in racism and classism. I just wanted to Gracias por una última pregunta, y esta, pues, mirando un poco a futuro, ¿no? Lo que parece estar proponiendo el gobierno federal es que en un futuro cercano vamos a enfrentar desastres sin que exista FEMA. Y eso a los gobiernos locales, ciertamente el gobierno local de Puerto Rico no parece preocupante. Y honestamente mi interpretación es que piensan que van a recibir la misma cantidad de dinero, pero con mucho menos rendimiento de bonos. Ya no van a tener que dar explicaciones de cómo, por qué se está utilizando ese dinero. Así que, entonces, la pregunta se vuelve, si FEMA no existe, ¿quién fiscaliza? Y muy cercano a eso, como la última pregunta, ¿podemos nosotros, la ciudadanía, suplir ese espacio o ese vacío que va a dejar FEMA? ¿Cómo se verá la fiscalización en adelante? So I would say nobody's getting the same amount of money they currently get from FEMA. No, I think Texas is under this delusion as well, that they're just going to get a blank check and be able to do whatever they want. I mean, FEMA is already making cuts, particularly to mitigation assistance. States aren't going to get the same amount of money. And I don't know how we break through this conviction that certain states have, that they're going to get the same, or states and territories, sorry, that they're going to get the same amount of money with less oversight. You know, it's a hard question, because if responsibility is at a more local level, state, even more local, on one hand, it is in some ways easier to influence that level of government, to organize, to get change. On the other hand, you know, as someone who works in Texas and works in the American South, I like having a federal floor for what states can do. I like having some requirement that people are treated fairly and that, you know, there is some level of environmental consideration and not all of this can be waved away. You know, I am also concerned that one of the things that we really see coming forward is more contracting, more privatization. You know, there's a FEMA Review Council that's looking at how to reform, potentially eliminate FEMA. And two of the members on that council represent contractors.
they're not listed under that affiliation of the Family Review Council, but they are contractors. And you know, government has to have a certain level of transparency. It can be a real fight. You know, again, I don't want to say that government is doing this perfectly or that it is transparent and accessible, but there are legal requirements around that we can leverage, that having private contractors running programs is going to make harder. Yeah, I was gonna say, you know, I was talking with somebody, who shall remain nameless because this is a horrible anecdote, but, they were saying, well, you know, other countries don't have centralized, like, disaster response. Other countries don't have, like, their main government doesn't respond to disasters. And I was like, yeah, but like, in those countries, lots of people die from disasters all the time, like much more than here. Yeah. You know, and so like that's the attitude that we're kind of looking at here, where they're like, well, you know, like, sure, you know, let's just not fund it because I don't want to. Like, and you know, the country will still survive in some way. And so, you know, that's troubling to me to hear that level of disregard. But I did want to say, hopping off of what Maddie was talking about, was the Citizen Advisory Council here, I think, is a good original model for kind of replicating that kind of citizen oversight. I'm not saying that it's perfect by any way. I'm not saying that, you know, like we can just copy and paste, you know, this stuff in different places. But I think the idea that there is a collaboration ongoing with community groups that have an open line of at least somewhat open line of communication with a state or territory level government about oversight of, or like about how disaster programs are functioning is good. And I think that that's a way to kind of spread that around, because as of right now, there's really not a lot of community-based accountability requirements for emergency management programs around the country. They historically, you know, we created this Disaster Housing Recovery Coalition was because the emergency managers historically don't listen to people. They don't listen to us. They think that we don't know anything about responding to disasters, and so they view us as a problem to quiet. They would like to shut us up and keep doing what they want to do. And so by replicating these sorts of set programs, or these set structures with these set open lines of communication, is very useful, I think, in changing the minds of those emergency managers, that there are people in the community that care about how we respond to disasters, and there are people in this community that know quite a lot about how to respond to disasters, sometimes more than they do, and that they deserve to be listened to when a jurisdiction, a state or a territory is creating plans and making programs and that sort of thing. Yeah, I think just to build on that, I mean, ultimately what we need is a federal response that has deep respect and built in and formalized for local expertise and the knowledge of disaster survivors. Because ultimately, I think, you know, we're the only ones coming to save us. But at the same time, the level of oversight and investment we need to actually tackle these crises can only come from the government. So I think kind of what we need to do is formalize that. We need to have enough political power, and that means people and money power and organizing. And also understand that power is going to see nothing without a demand. And so I think this is a time for us to deploy new and innovative strategies to get the things that we need. Because our traditional we're not in a traditional moment, so our traditional strategies are not going to meet them. And that also includes, as Noah said, coalitions, sharing what's worked in different places around the US, so none of us have to start from ground zero, or without help and built-in support.
And I think it's also recognizing that survivors are the experts. They know the solutions because they've lived them. And in order to really engage survivors, we have to meet people where they are. And as I think was talked about in the last panel, that means physically meeting them where they are, and also, more figuratively, and culturally, and meeting them in all of the ways they need to be met. And it means putting disaster survivors, I think it's also important to me, it means putting disaster survivors in, political positions. We wouldn't have to have these conversations if our politicians were disaster survivors and already knew these solutions. And so I think that's a big component that I don't know if we always need. Oops. Sorry. Thank you. Bueno, Para mí es evidente que solo nosotras nos vamos a poder proteger, solo nosotras nos vamos a poder defender y construir el futuro digno que nosotros merecemos. Y si bien la corrupción es completamente cierto que ha sido utilizado como herramienta de opresión y de racismo, la realidad es que Puerto Rico es una colonia y como colonia es inherentemente extractiva. Por diseño, las estructuras de gobierno de Puerto Rico son más extractivas que lo tradicional, ¿verdad? Y hablamos ahorita de las intenciones detrás de estos sistemas, detrás de estas instituciones, pero añadámosle la capa colonizadora, ¿no? Que no es cualquier cosa y que es realmente una serie de capas. Y que dificulta mucho más asegurar que el gobierno está respondiendo a nuestras necesidades y que esos fondos son atados de esas necesidades. Yo creo que muchas veces, a veces pecamos de romantizar la capacidad y hasta la intención de la esfera federal de proteger los recursos y de ser como hacer el backup, ¿no? Que si pues, el gobierno estatal no está fiscalizando, que sabemos que ahí hay muchas quejas también de las que hablar, porque está el federal para proteger los recursos. Eso no necesariamente es el caso. Les recuerdo el caso de Cobra, el contratista, todos nos recordamos de Whitefish, pero como que nos olvidamos de Cobra. Un contrato de casi $2 billones, en donde la alta gerencia del FEMA se envuelve en un caso de esquema de soborno con Cobra y termina, ¿verdad?, siendo fiscalizado, procesado, no pasó un día en cárcel, pero bueno. Esa es la justicia federal, esa es la fiscalización federal. Creo que queda claro que nos toca a nosotros, que hay mucho camino por delante, que Sembrando Sentido se enfoca mucho precisamente en visibilizar lo que está ocurriendo, en atar el dinero al impacto, y lloramos, sufrimos, respiramos, metemos caña, trabajamos con las comunidades, con la ONG, con los periodistas, para ver de qué manera se pueden atar los cabos, pero tenemos que reconocer que tenemos un reto importante en entender y accionar sobre lo que está ocurriendo y sobre la información que podemos visibilizar. Para darles una idea, el gobierno local en el año fiscal 17 había gastado cerca de $273 millones en tecnología y sistemas de información. Ese número para el año pasado ya subió a $778 millones, casi $1 billón en tecnología. Y lo que hemos construido son páginas estéticamente bonitas, porque ahora todas están hermosas. Bueno, casi todas, hay 2 o 3 que siguen pareciendo páginas de los 90, pero completamente huecas de información, y aun cuando aparentan, como es el caso de CDBG, tener información tan difícil de realmente atar para que la comunidad pueda entender lo que está pasando, que no es accesible ni accionable por diseño. Nosotros llevamos años junto a Ayuda Legal y muchas otras organizaciones abogando por mejor transparencia, concretamente delineando paso por paso de qué manera se puede viabilizar que esta información sea accesible. Y todavía no vemos cambios. Y a veces cuando vemos cambios es para atrás, es el retroceso de lo que teníamos anteriormente. Vamos a dar ejemplos. Tenemos la información de los datos de la macro, de quiénes son los contratistas principales de muchos de estos proyectos de reconstrucción. Pero es que estos contratistas no son los que hacen muchas de las reparaciones, son los subcontratistas. ¿Dónde está la información
de los subcontratistas encargados por proyecto, esfuerzo por esfuerzo, casa por casa. Eso no existe, como mucho nos dan los subrecipientes por contratista principal y, ¿verdad? Suerte con eso. Tenemos contratos de cientos de páginas en inglés, escaneados cuando ellos tienen que pasar estos procesos para poder ser legibles por máquina como quiera, pero te ponen el escaneado. Me acuerdo de una vez haber hecho el ejercicio con vivienda de buscar información en el documento escaneado y tuvieron 10 minutos para encontrar información clave, básica. Porque obviamente no es accesible. Y a través del tiempo no lo hemos visto mejorar. En Core3, la página de Core3 tiene como, yo no sé cuántas bases de datos separadas. ¿Cómo puedes crear lógica de eso? ¿Cómo puedes reconciliar? Los números no cuadran nunca. Y adicional a eso, ahora tenemos un entorno federal que está manipulando las bases de datos. Así que también sabemos que, si bien los datos y la calidad de los datos siempre es cuestionable, ahora es bastante evidente su manipulación y el hecho de que no se puede confiar en esta información. Entonces, desde Sembrando, ¿verdad? Empezamos el camino de, pues vamos a atar esta base de datos con esta base de datos, con esta base de datos, con esta base de datos. Y de repente nos encontramos con que en las bases de datos ya no hay manera de creer en ellas, ¿verdad? Así que ahora hay que buscar cómo leer los contratos, cómo leer las propuestas, cómo leer estos documentos, porque es donde más fidedigno tienes la información, ¿verdad? Y donde entonces puedes corroborar lo que está sucediendo o dejando de suceder. Pero esto es un proceso de años para poder entender algo, para poder contestar una pregunta. Y mientras tanto, nuestras comunidades, ¿verdad? Y el proceso de recuperación sigue en pausa, o excesivamente lento, y nuestras comunidades siguen con las mismas necesidades que se van agravando con el tiempo. No es como que las cosas están mejorando. Así que eso para nosotros, ¿verdad? Cuando pensamos en cómo accionar, cómo ser nosotros los fiscalizadores, que es nuestra aspiración como organización, sí tenemos que hablar de información porque es el punto de partida, es algo necesario aunque no suficiente para poder movilizarnos y ser más efectivos dentro de esa movilización y de esa base que vamos construyendo. Por supuesto que no queda ahí, por supuesto que construimos tecnología, trabajamos en investigación, trabajamos en abogacía con las comunidades para poder atar esa información, acción y efecto e impacto. Pero definitivamente si no podemos contestar las preguntas más básicas, ¿cómo nos movilizamos concretamente y aseguramos no solo que nos movilicemos porque algo no está funcionando, sino saber discernir entre lo que el gobierno te trata de vender como una solución y lo que realmente necesitamos y queremos? Así que, en definitiva, ese es el futuro, no hay para nosotros, no hay otro. Pero es cómo construimos los bloques para llegar ahí. Tenemos espacio para preguntas. Recordatorio, este es el panel antes del almuerzo, así que esto se vuelve incluso más importante. Tratemos de ser breves, tratemos de ser concisos con lo que queremos decir para poder atender todas las preguntas, el mayor número de preguntas posible, pero también que podamos comer pronto. Así que sé que tengo un turno aquí, tengo a María también, y creo que hay alguien por aquí ahorita que se quedó y no quiero modesta. 1, 2, 3. Por favor. María, perdón, la persona que está detrás de ti y después contigo. Sí, mi nombre es Lina Cari. Yo tengo una pregunta para la señora Macés. ¿Cuál es el nombre? Digo, tengo varias preguntitas, pero la primera es, ¿cuál es el nombre de su institución, de su organización científica de Lucha? Que entiendo que Sembrando sentido. Sembrando Sentido. Perdón. Y ustedes por lo que yo he entendido de lo que usted dijo, ustedes monitorean o auditan la base, o sea, los resultados que el programa R3 plantea en su website. Eso lo hacen entre otras cosas. Sí, nosotros trabajamos, nuestro eje principal es asegurar el uso justo y equitativo de los recursos públicos y cómo se come con eso, ¿verdad? Es
que nosotros desarrollamos tecnología de datos abiertos, facilitación de participación, junto con investigación de gobernanza, ¿no? Cómo desde la ley hasta la práctica se llevan a cabo las decisiones que nos impactan y nos afectan, quienes las llevan a cabo y cómo insertarnos para contrarrestarlas y cambiarlas cuando es necesario, y abogacía, herramientas de abogacía, porque sabemos que es muy importante el cambio. La intención es hacer el gasto público accesible y accionable, ¿verdad? Y eso lo trabajamos, empezamos en contratación pública, una plataforma que se llama Contratos en Ley, porque ya más del 60% de nuestro presupuesto o del presupuesto del gobierno se da en la contratación, y a medida que continuamos con estas medidas de austeridad y el proceso de bancarrota, la realidad es que dependemos más de los contratos, de los contratistas, como proveedor de servicio esencial y no esencial. Así que nosotros empezamos por ahí, tanto mirando contratos con fondos federales como estatales y locales. Y hemos entonces expandido a otros esfuerzos, incluyendo el poder crear una herramienta que nos ayude a trazar los fondos federales y su impacto en Puerto Rico, ¿verdad? Porque muchas veces el dinero, ¿verdad? Como que muchas veces se traza el dinero, pero no el impacto, las consecuencias de esas inversiones en nuestras vidas, ¿no? Así que para nosotros es bien importante poder atar las dos según vamos evolucionando nuestro trabajo. Y R3 es uno de esos proyectos pilotos que estamos trabajando, intentando desarrollar esa herramienta. María, sí, pero la última vuelta conversamos en turno, Sheila. Va a ser rápido. Tenía varias preguntas, porque yo entiendo que la misión de la organización de ella es muy importante, especialmente en estos momentos que están haciendo eso. Sí, la otra pregunta es, esos reglamentos del programa R3, ¿quién fue el que los redactó originalmente? ¿Fue el empleado del Departamento de Vivienda Federal, empleados del Departamento de Vivienda Local, o sea, los reglamentos que están publicados en el website del programa R3? Si ustedes tienen conocimiento, ¿quién los redactó originalmente? ¿Empleados del gobierno federal, empleados de vivienda federal, empleados de FEMA, empleados de vivienda estatal? Quisiera saber. Sí, depende de qué estamos hablando y de a qué nivel lo estamos conversando. Y yo no voy a estar aquí por la tarde, pero mi colega Nicole va a estar por acá, así que puede continuar la conversación. Y ella pues es una de esas que tiene que respirar todos los días con estos temas. Pero depende de qué estamos hablando específicamente. Muchas de las guías iniciales, ¿verdad?, de los fondos obligados provienen de la esfera federal, pero luego dependiendo, ¿verdad?, de qué estamos hablando, pues hay diferentes planes de acción, entre otras cosas que sí se desarrollan a nivel local, ¿verdad?, en alineación con los requisitos federales. María, tú tenías una pregunta. Después yo hablo con... Claro. Buenos días. Buenos días. Y felicidades por el panel. Madison menciona como en pasada el racismo. Y Cel habla sobre el colonialismo. Y a mí me es importante abunden sobre el tema, sobre cuál es el impacto de proporcionar a las comunidades, tanto en los Estados Unidos, afroamericanas, nativoamericanas, latinas, negras, y cuál es el impacto de una colonia como Puerto Rico, que se le considera esencialmente inferior a los ojos de los ideólogos estadounidenses. ¿Cuál es el impacto para nosotros de estar recibiendo constantemente política pública que es culturalmente inapropiada a Puerto Rico? Así que nada, si quieren abundar, porque me parece que el tema está a la raíz de todo lo que estamos hablando. I'll talk about it a little bit, but I also want to maybe
give back to Estelle to talk more about the colonialism in Puerto Rico. I don't want to talk too much about something I don't know as much about. For us, colonialism is equated to racism. Yeah, and absolutely they are they're the same thing, right? But I think, just as an example, so, in the mainland US, housing segregation, telling people of color, Black people in particular, where they could live. That often meant those neighborhoods were forced into areas that flooded more. Those areas still flood more, right? Because then you had a neighborhood, whether it's a Black neighborhood, a Hispanic Latino neighborhood, some kind of immigrant neighborhood, and that puts a target on the neighborhood. So the local government can say, well, we're not going to invest in drainage here. We're not going to pick up the trash here. So you have sort of this, legal segregation, but then this disinvestment, this targeting these communities for bad things, and that extends to things like, oh, your voting location is 45 minutes away, and there's going to be, a 3-hour line there. It just keeps compounding. So, I think we can look at most of the inequality in the US as a whole, and root it right back in this racism and then in the ongoing, treatment of certain communities that way. The one thing I would say that gives me some cause for hope here is that, FEMA programs, treat people like they're trying to commit fraud up front because of racism. But boy, is that hurting a lot of white people. And middle income and higher white people. Sometimes I think this is their first experience with the fact that, oh, this system wasn't actually built for me. It's not designed to help me. And that there's some real, I think, hope in having that shared experience as disaster survivors for people to organize and, eventually have a broader understanding of how, people of color and other marginalized groups have been treated in this country and what it means to have a program that really works for everybody and really treats people fairly. I was going to seal it just very, very quickly. Just to say, I think any sort of just disaster recovery work that we're doing is intrinsically anti-imperialist, it's intrinsically anti-colonial, it's intrinsically anti-fascist, it's intrinsically anti-racism, because all of those aspects kind of flow into who gets the most impacted by disasters and who gets the least amount of assistance after a disaster. And then I also wanted to very quickly point out, and then I will be quiet, we've been working on Hawaii as well, on Maui, where looking at their wildfires, and it's the colonial, the colonial impact on, Maui's ecosystem created the conditions that created those wildfires that killed all of those people. And it's, that's a direct impact of, forced labor and practices that are, not not generally practiced by the Native Hawaiians living on Maui. And so kind of getting back to, and doing just recovery there, it's by listening to the Native Hawaiian and kind of getting back to their traditional cultural practices that would prevent those sorts of fires from occurring. Go. Go. You sure? Yes. Tocaste una vena, María. Tocaste una vena. Take it up. Bueno, yo creo que en términos macro, ¿verdad? El impacto de todas estas políticas lo vivimos todos los días. Se ve en las cifras y los números de Puerto Rico, o sea, como una institución con los niveles de pobreza más altos, con la inequidad más alta de todo Estados Unidos y entre los 10 del mundo, y eso no es cosa menor.
en la falta de espacios de participación, en la inmigración que continúa, ¿verdad? Gente que no, o sea, el desplazamiento en Puerto Rico que va en ascenso y con un acelero bien preocupante, pero también en la Junta de Control Fiscal. Pero no solo en la Junta de Control Fiscal y la Ley Promesa, ¿verdad? Que yo creo que es un ejemplo muy vivo de cómo las estructuras coloniales y de opresión, etcétera, continúan abonando al debacle de nuestra sociedad y de nuestra gente, o por lo menos eso intentan, porque nosotros sí que resistimos y construimos a pesar de... pero también el hecho de que acaban de sacar a los miembros de la Junta, la mayoría de los miembros de la Junta, eso también responde a los intereses del extractivismo y los intereses de grandes empresas. El hecho de que ahora Blackstone se eche para atrás y diga, no, espérate, si ellos van a guisar, yo también. A costa de nosotros y a sabiendas de lo que eso significa, porque evidencia sobra de lo que eso significa para nosotros. Otro ejemplo, la Junta de Control Fiscal acaba, ¿verdad? Hace unos meses empezó con el pedido, la solicitud hacia el gobierno de Puerto Rico de ver cómo creamos un plan de independencia de fondos federales. Pero si la Junta de Control Fiscal fue el primero que utilizó las obligaciones de los fondos federales para reconstruir y para negociar la deuda. ¿Cómo nos atrevemos ahora a pasar la papa caliente y lavarse las manos como si nada, sabiendo nuevamente lo que eso significa para el pueblo de Puerto Rico? Yo creo que las políticas día a día nos demuestran cómo, no solo cómo estamos hoy y cómo nos sentimos hoy y nuestra capacidad de permanecer hoy, sino también cómo esa intención extractiva, esa intención racista, opresiva, continúa evolucionando, tiene raíces muy fuertes y continúa siendo muy creativo en cómo sigue asegurando su permanencia. Tengo a Modesta y tengo a Yesa, creo que eso es lo que tenemos por ahí, si podemos, cogemos las dos preguntas a la vez, si les parece bien. Modesta. Gracias. Realmente son unas breves inquietudes que quiero compartir y agradeciendo a todos los panelistas que están aquí y Ayuda Legal por este evento tan bonito, pero es una manera casi de reafirmar lo que ustedes han estado trayendo. Por ejemplo, nuestro gobierno esta nueva gobernación, ha estado hablando mucho sobre su preocupación, dizque de los adultos mayores, que sabemos que no es una realidad porque sus políticas públicas hacia los adultos mayores. Gracias. Importante recalcar que esta nueva gobernación, después de muchas quejas de comunidades, habla de su importancia a los adultos mayores, que sabemos que eso no es real. Y lamentablemente encontramos adultos mayores casi mendigando, gente que dieron la vida al gobierno de más de 30 años de servicio, sobre lo que ellos necesitan. Y me da mucha pena cuando van a las agencias de gobierno a solicitar alguna ayuda, no tienen gente capacitada para atender a esos adultos mayores que ya a este tiempo están en unas condiciones de salud pues que algunos no saben expresar correctamente lo que necesitan, algunos tienen problemas de Parkinson, tienen problemas de Alzheimer o problemas emocionales que realmente lo queremos despachar de que esto es así, es lo que se va a hacer. Algo importante también, he vivido la distribución de alimentos en las comunidades y lamento que los compañeros anteriores no estén, porque hemos notado en las comunidades que de una de las organizaciones que mencionaron en la mañana de hoy, la distribución no es igual para todo el mundo, gente. La calidad de alimento que está llegando a las comunidades no es la misma que yo pudiera enviar a San Juan, a Santurce, a San Germán, a Loíza, y esto lo hablo de que hemos recibido vegetales podridos. Y hay comida enlatada que está llegando podrida. Entonces, yo quiero dejar en su sentir de que a veces vemos esto como una normalidad
normalización de que, pues da gracias a Dios que te están dando algo. No debe ser correcto. Lo correcto es que si yo voy a hacer algo y mi función es distribución de alimentos, que es tan importante tanto para adultos mayores como para toda una población, que llegue de calidad, esperando precisamente para aquellas personas que reciben el pan, que ustedes han notado en los medios, que cuando van a comprar los alimentos están al doble costo de lo que quizás yo pueda conseguir en un supermercado o en una tienda de comunidad, y que exclusivamente, que es parte de la corrupción que hay en el gobierno, una monopolización de donde ellos exigen de que yo vaya a comprar los alimentos con el pan. Espero que me estén entendiendo. Importante también la transportación. Estamos dando por hecho como que todo el mundo tiene acceso a transportación, y eso no es correcto. También lo de la vivienda, el alto costo. Ahí hay una corrupción, gente, con el gobierno. ¿Cómo es que tú das vale para que? Porque yo digo que necesito una casa y todavía va 1 año y medio y todavía yo no he podido accesar casa. Y si la accesé, el que está tramitando de inspector se tarda casi 1 año más en entregarla, que cuando ese anciano, que son la mayoría que han solicitado voucher, ya se murió y perdió la vivienda. Importante también esta gente, y con mucho respeto de mis compañeros de los medios de comunicación, gente, se están olvidando de las comunidades. Ustedes se están dejando arrastrar por los políticos de nuestro gobierno, y precisamente esta gobernación que nosotros tenemos ahora, si Trump allá está monopolizando los medios de comunicación, si usted no se ha dado cuenta, aquí está pasando lo mismo ya, ¿sabe? Aquí ningún reportero puede decir nada, hasta el alcalde está envuelto. Y de eso puedo hablar yo en nuestro pueblo. Porque estamos dejando ver que todo está chilling, que la comunidad no se puede quejar, que la comunidad no puede exigir, y hasta son capaces de llamar los medios para que usted no le den el foro que le corresponde. Y finalmente están firmando leyes que ahí siguen siendo unos corruptos. ¿Saben el problema que tenemos con la erosión costera y otras situaciones ambientales? Las leyes que se están firmando ahora mismo es en favor de los que nos están dirigiendo. Por ejemplo, en Loíza ahora mismo hay 4 proyectos de gente millonaria para hacer resort en nuestra playa. Pero como allí lo que viven son unos negros, a mí no me importan los negros, no me importa que necesiten vivienda, no me importa que necesiten alimentos, no me importa la calidad de vida, no me importa sus ríos y sus playas. Pero qué chévere que todos los días vamos a Piñones, nos comemos las alcapurrias, el mejor pueblo, ay, me quedó en este mejor lugar. Pero entonces para mí no hay acceso de vivienda, y tengo un desarrollador en mi urbanización que compró 4 terrenos para construir o remodelar casa, para revenderla casi a un triple precio, pero para los loiseños no hay acceso para comprar vivienda. Y yo los dejo con esto porque gracias por la experiencia de ustedes, pero tenemos que hablar los líderes también de las vivencias que tenemos en nuestras comunidades, y de los inmigrantes ni se diga, de cómo hay gente tan indignante llamando para que los de ICE lleguen a su comunidad o a su casa para que lo arresten. Mire, gente, yo creo que yo respeto mucho la ley, pero no podemos deshumanizarlo, jamás y nunca. Y es terrible cuando hay gente que llama a su casa, ¿me puedes traer comida para ayudar a este inmigrante? ¿Me puedes traer ropa? Y que en secreto tengamos que ayudarle cuando compartíamos a diario libremente, porque esto está pasando en nuestras comunidades y está pasando en nuestro país. Yo creo que está muy bien que usted represente a una agencia y todo, pero nunca en su trabajo y como persona pierda la sensibilidad humana de la responsabilidad que usted tiene, porque hoy es el vecino, pero ahorita pues soy yo. Así que gracias por esta oportunidad y les bendigo, y haya sido una mañana espectacular. Gracias, madre.
Si quieren, bueno, react Pass it over. Amen. con el, Por eso, Megan. no, pero me dijo que no. Es que yo iba a decir algo de Cortri, de que existen otras. Hay otros paneles, no, eso, para volver a subir el tema. Entonces, cuando ya terminamos, hay almuerzo, bueno, muchas gracias por su atención. Estamos